Niza se crea de los tiempos de los griegos y le pusieron un nombre a esta ciudad que se llamaba Nike. ¿Os suena? Nike. No. Cri. Nike. ¿No os suena? No. ¿Y si os digo Nike? Bueno, pues los griegos le pusieron Nike a esta ciudad, que es el nombre de la diosa de la victoria. De ahí viene Nike, la tienda de deporte, la marca de deporte, pues dedicado también a esa diosa griega de la victoria. Obviamente transformado en el tiempo, pues ha llegado a lo que ahora se llama en francés Nice o en español Niza, ¿vale? Realmente ha sido siempre, al ser una ciudad marinera, como hemos estado hablando estos días atrás, todas estas ciudades que tenían río, tenían mar, pues tenían una gran importancia. Tenían el medio para transportar mercancía y eso le daba valor a la ciudad. Fue ocupada también posteriormente por los romanos. Toda esta zona de aquí fue ocupada por los romanos, pero realmente no dejaba de ser una ciudad más. Fue una ciudad pues muy normal, sin gran fama, sin grandes cosas, simplemente una ciudad marinera que el mar le otorgaba pues esos beneficios del comercio, la pesca, etc. Cuando empieza a desarrollarse o cuando empieza a tener importancia Niza, pues tiene importancia a partir del siglo XVIII concretamente, cuando un aristócrata inglés viajaba mucho a Roma y esta era su ruta para llegar a Roma. En uno de esos viajes que él iba de Inglaterra a Roma, pues cayó malo y tuvo que ponerse en cuarentena, con la casualidad de que esa cuarentena la tuvo que pasar aquí en Niza. Para él, viniendo de Londres, estar aquí en Niza y tener tantas horas de luz, ese mar, ese Mediterráneo, esas puestas de sol, pues se quedó tan maravillado que una vez que terminó la cuarentena decidió quedarse aquí en Niza. Él era un personaje bastante famoso dentro de la aristocracia inglesa y él fue el que trajo toda esta aristocracia inglesa aquí a Niza, y es cuando empieza Niza a desarrollarse, a crearse grandes casas palaciegas, grandes edificios, empieza a desarrollarse como ciudad turística temporal por esa colonia inglesa que venía hasta aquí promovida por este señor. De hecho, por donde vamos a pasar ahora, que es el paseo de los ingleses, esta colonia inglesa necesitaba pues tomar el sol, aparte de tener la playa, una playa fantástica que la veremos ahora. Necesitaban tomar el sol, pasear, cansado de tanta lluvia y tanta bruma que hay en Inglaterra en general, pues ellos decidieron construir este paseo con su dinero y por eso se le llama el Paseo de los Ingleses. El centro de Niza es un centro de más o menos de la construcción de la Belle Époque, donde el centro es como una especie de laberinto de calles estrechas, de casas coloridas en tonos amarillos, en tonos anaranjados, en tonos rosados. Es muy bonito toda la parte centro. Vamos a pasar, si puede ser, por la Plaza Massena, que es la plaza principal de Niza, y ahí podéis contemplar un poco cómo es ese centro histórico de Niza. A partir del... Sí, esto es el cauce de un río. A partir a principios del siglo XX concretamente, pues Francia decide, apuesta por esta ciudad, visto el turismo que tiene y el auge que tiene, sobre todo de la parte anglosajona, pues decide impulsar esta ciudad y convertirla en la capital de la Costa Sur. Aparte de construir más viviendas para albergar más personas, más visitantes y más residentes en la ciudad, apuesta concretamente por un
una ciudad moderna, cosmopolita, y desde entonces apuestan por un estilo arquitectónico contemporáneo. Vamos a encontrar, y al día de hoy, se siguen construyendo plazoletas, palacios de congreso, edificios de una estructura muy contemporánea, mezclada con ese toque bohemio de la Belle Époque. De hecho, en la Plaza Macenas vamos a encontrar esa plaza pues, tan bohemia, como ya os digo, con esos edificios pintados en tonos pasteles, junto con una escultura de unos señores sentados a una altura, creo que pasaremos, si es posible, y veremos también una cabeza gigante que se encargó a un escultor, un arquitecto, escultor, se pusieron de acuerdo entre dos personas concretamente, le hicieron el proyecto a un escultor, este escultor se le ocurrió una idea y contrató a un arquitecto, y entre ambos hicieron esta cabeza gigante plateada que al parecer, a simple vista puede parecer una escultura gigante, pero realmente es un edificio de vivienda. No vive nadie, es la realidad, pero por dentro está dividido en viviendas. Pasaremos ahora. Aquí concretamente la población es una población muy itinerante. ¿Qué quiere decir eso? Que la población real de Niza puede estar rondando a los 200.000 habitantes, los que permanecen durante todo el año. El tiempo estival, como puede ser ahora, prácticamente multiplica por 3 su capacidad. Hay muchísimas personas, hay muchísimos hoteles también, pero hay muchísimas personas que tienen su doble residencia aquí en Niza. Y eso lo que ha hecho es encarecer muchísimo lo que es la vivienda como tal. Una vivienda en Niza puede estar costando alrededor de los 400.000 euros aproximadamente, siendo una vivienda relativamente normal, sin grandes lujos. Si ya nos vamos por la parte de la avenida principal del Paso de los Ingleses, dando a la playa, pues pueden llegar a alcanzar pues, más de los 100.000 euros prácticamente un piso. Pero muchas personas lo mantienen ahí simple y llanamente para pasar la época estival o simplemente pasar unos días. Es un turismo de categoría alta el que se mueve aquí en Niza. Ya os digo que los precios no son económicos, son precios altos. No estamos hablando del alto standing que puede tener Mónaco, de donde acabamos de salir, pero aquí estamos hablando de un turismo de un nivel alto. Veremos. Sí, estamos hablando de las casas y la población itinerante que hay aquí. Sobre todo, turismo anglosajón. Nos vamos a encontrar muchísimos ingleses. Se sigue teniendo esa tradición que este señor impulsó en su comienzo por esta corriente del turismo inglés aquí en Niza, y se sigue viniendo, y muchísimas personas inglesas tienen aquí su segunda vivienda para pasar esta temporada. Bueno, pues ya podemos aquí contemplar a la izquierda pues este colorido que tiene esta ciudad típica. Todos los edificios prácticamente están pintados pues en tonos pasteles, como podemos ver, esos tonos ocres, amarillentos, rosados, anaranjados, típico de la época de la Belle Époque, ese toque bohemio, un poco decadente en algunos casos, pasado el tiempo, pero que le da una característica especial a la ciudad. Bueno, pues aquí a la izquierda, esa cabeza que tenemos, que es un cuadrado encima, lo que tenemos al fondo es un palacio de congreso y de convenciones,
Y aquí es esta escultura que encargaron a este escultor estadounidense, que se le ocurrió hacer una escultura pero que tuviera vida por dentro, y se le ocurrió de construir un edificio de viviendas dentro del interior de esa cabeza. Ya os digo que esa cabeza, pues por dentro tiene una serie de apartamentos que actualmente no vive nadie, pero que existe. Veréis que es completamente contemporáneo esa idea súper moderna de convertir una escultura gigantesca, como puede ser esta, en algo útil como una vivienda. ¿Tiene ventana? No, no tiene nada. Simplemente, pues bueno, pues tuvieron esta idea. Yo creo que quedará algo más como decorativo y de anécdota, más que como vivienda como tal. Es mi idea. Pero la realidad es que por dentro son pequeños apartamentos. Es bien chiquito. Pues, fíjate, sí. Me quedo con todo un piso y como parece.